Y ya estaríamos. Muy bien. Siguiendo un poco con las clases de radares, en lo que sería la materia de sistema de comunicaciones. El día de hoy la temática a tratar van a ser técnicas de detección aplicadas a sistemas de radar, donde vamos a tomar como punto de partida lo último que se vio en la clase pasada, que era esa señal que se recibía, que era captada por el radar, que estaba compuesta por una serie de otras señales, en la mayoría de los casos señales no deseadas, como ruido, señal de clúster, señal de interferencia, y entre todas ellas se encontraba esta señal de eco, que era nuestra señal de interés, que tenía dos parámetros fundamentales. Por un lado era un retardo y por otro lado un desplazamiento Doppler. Entonces, la clase del día de hoy, la clase número 3, vamos a ver técnicas de detección para poder luego, con procesamiento digital, extraer esa información de esa señal de eco, que es esa frecuencia Doppler y ese retardo. Entonces, los temas que vamos a ver en la clase de hoy son el concepto de radar de onda continua, o por sus siglas en inglés, CW, cómo se determina el rango en este tipo de radar, en los radares de onda continua, recordando un poco cómo era la clasificación en función del tipo de onda, si era pulsado o de onda continua. De la misma forma, cómo determinar la frecuencia, esa frecuencia Doppler, a eso se refiere. Luego pasaremos a lo que es el radar pulsado, veremos el concepto de compresión de pulso, un poco de la señal transmitida, ver los tipos de modulaciones que vamos a utilizar, un poco de codificación y finalmente la adquisición y almacenamiento de la señal. Dejando todo listo para la próxima clase, ya ver un poco más de lo que son las técnicas del procesamiento digital en busca de lograr la detección de esos parámetros, tanto el retardo como la frecuencia Doppler. Entonces, como quedamos en la clase pasada, teníamos esa señal que se recibe, que estaba conformada por un conjunto de señales, de las cuales solamente la señal de eco es la señal de interés para nuestro radar, que es la que lleva la información de los parámetros tanto como el retardo, con tau sub 0, y por otro lado de la frecuencia Doppler, en donde en el primero de los casos, con el retardo yo puedo obtener información de rango, y con la frecuencia Doppler se puede obtener información de la velocidad radial asociada a ese blanco objetivo, como quieran ustedes llamar. El método de esas técnicas de detección va a depender mucho del tipo de forma que tenga esa señal transmitida. Cuando me refiero al tipo de forma, me estoy enfocando en lo que es si es de tipo pulsado o si es de tipo continuo. Luego también me refiero si es una señal modulada o es una señal, sin modular. Esos son los parámetros en los cuales yo debo fijarme como paso previo y luego a eso decir, bueno, a ver qué técnicas puedo aplicar en cada uno de los casos que se tenga. Entonces, teniendo en mente esto, lo primero que vamos a ver es el tema de la señal transmitida. Ya vimos un poco en la clase pasada. Es esta la señal que tiene una vital importancia a la hora del rendimiento de la detección de objetivos y también define en primera medida las técnicas a utilizar. Bien, la forma de esta señal, ya la vimos un poco en la clase pasada, donde la forma de la señal se encontraba en este parámetro que lo llamamos M, que contempla tanto la modulación como las características del pulsado o no pulsado, niveles de amplitud y otra serie de parámetros extras que se añaden a esto de que sería de la señal transmitida. Obviamente también tiene una frecuencia, tiene una fase. Dentro de lo que sería la modulación,
Ustedes conocen ya a lo largo de la carrera que existen varios tipos de modulaciones digitales, modulaciones analógicas. Dentro de las analógicas estaban la modulación en amplitud, la modulación en frecuencia. Dentro de las digitales estaban la FSK, no creo que era una PWM, es otro caso, de baja frecuencia, pero es otro caso también. Luego están las BPSK, QAM, 16 QAM, y así existen una serie de distintos tipos de modulaciones. Dentro de las cuales, a lo que es la tecnología de radar, nos centramos básicamente en dos grandes grupos. Por un lado, las denominadas de modulación lineal en frecuencia, comúnmente denotadas con la sigla LFM, bien, donde esta modulación es muy parecida a la modulación FM, pero tiene unas ciertas diferencias. La principal es que la frecuencia es variable a medida que transcurre el tiempo. Por otro lado están las frecuencias de fase, las conocidas, las BPSK, QAM, QPSK, las cuales, ustedes recuerdan un poco, hacen uso de un código de modulación, código binario para ser un poco más preciso, o no solamente binario, pero es un código, perdón, de unos y ceros, digamos así, que a posteriori le da esa característica de modulación de cambiar su fase en función de ese código, ¿bien? La primera que vamos a ver es quizás la nueva, posiblemente para algunos de ustedes, que es la modulación lineal, o comúnmente denotada como chirp. Es una modulación en la cual la señal obviamente tiene una duración de tiempo t, y la característica de esta modulación es que durante ese periodo de tiempo t, la frecuencia de la señal portadora puede aumentar o disminuir de forma lineal con el transcurso del tiempo, dentro, obviamente, de un especificado ancho de banda. ¿Qué significa esto? Fíjense en la imagen, lo que tengo es, durante un intervalo de tiempo t, que es el tiempo que va a durar esta señal, la frecuencia de portadora, esto es este tiempo, la frecuencia de la portadora, fíjense que pasa de un valor bajo en frecuencia y va aumentando su valor de frecuencia a medida que transcurre el tiempo. Pasado la duración de esa duración t, comienza otra vez a repetirse lo mismo y así sucesivamente, y de esa forma es la modulación, en este caso modulación lineal en frecuencia. Para que se vea un poco más claro, en el gráfico de abajo lo que tengo es, en el eje horizontal, tiempo, y en el eje vertical, frecuencia. Bien, donde yo parto de una frecuencia de portadora fija, por decirlo así, o central o inicial, y a medida que transcurre el tiempo, este periodo de tiempo t, ese valor de frecuencia va a comenzar a incrementarse. Va a ir aumentando, hasta llegar a un determinado ancho de banda B, y en ese punto se termina, que ese ancho de banda, perdón, es coincidente. Cuando se llega a ese ancho de banda total, a su vez se llega también a cumplir este periodo de duración y el ciclo vuelve a iniciarse produciéndose otra vez esa disminución de frecuencia y nuevamente el aumento de frecuencia. Bien. Un parámetro muy importante en lo que es la modulación lineal es la tasa de variación de frecuencia. O sea, en otras palabras, ver qué tan rápido va a aumentarse. En este ejemplo también puede decrementarse ese valor de frecuencia a medida que transcurre el tiempo. Y esa tasa se la denota con la sigla K, y es igual al cociente entre el ancho de banda que se tiene dividido el intervalo de tiempo que va a estar presente la señal. Eso me va a dar la tasa de variación de frecuencia a medida que transcurre el tiempo. Bien, eso de forma muy resumida es lo que es una modulación lineal, o comúnmente denotada como chirp. En este caso, fíjense que es una modulación creciente, posiblemente lo vean como chirp up, o sea, decreciente. Hay otro caso donde puede ser chirp down, donde en vez de aumentar la frecuencia, comienza a disminuir, o sea, el proceso inverso a este. Y hay otro
caso, que es la combinación donde la frecuencia de la portadora puede aumentar, luego disminuir y luego volver a aumentar y disminuir, y así se va repitiendo cíclicamente ese proceso. Este tipo de modulaciones fue una de las primeras usadas en la tecnología de radar. Obviamente, la original fue una modulación, transmitir señales sin modular, o sea, tonos senoidales puros todo el tiempo. Y como primer paso, como primera modulación, fue esta modulación, que era lo más sencillo, modificar de cierta forma la frecuencia. Los parámetros que aparecen aquí: B, ancho de banda de la señal que se transmite en Hz, T, la duración de la señal, y F, la frecuencia de portadora. Bien, vamos un poco más adelante. Seguimos con esto. Tenemos el otro caso de modulación. Ya vimos lo que es modulación lineal en frecuencia. Ahora veamos un poco lo que es modulación en fase o fase codificada, debido a que utilizamos un código. En este caso, la portadora, o la frecuencia de portadora, toma valores de fase o más, dependiendo de qué tipo de fase se tenga. Si tenemos una QAM, tendremos, perdón, 4PSK, tendremos 4 fases posibles. En PPSK tenemos solamente 2 fases posibles. Eso va a depender del tipo de modulación que se tenga, pero lo que importa aquí es que en la modulación de fase lo que se va cambiando de punto a medida que se va pasando a medida que evoluciona o que varía la señal moduladora, que en este caso es un código, lo que se modifica es la fase de esa señal de portadora original. ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Una señal sin modular tiene la forma esa, un tono puro. Fíjense, la frecuencia no se ve modificada y la fase tampoco en ningún momento se ve invertida o corrida a ciertos grados, siempre está la misma fase. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Utilizamos un código. En esto de modulación en fase codificada se usa un código para modular esa señal. Que la idea es, cuando yo tengo, por ejemplo, un 0, la fase quede sin ninguna modificación. Cuando tengo un 1, la fase, pensando en lo que es PPSK, que es la modulación más sencilla, se invierta y cambie justamente en 180 grados. Con esa idea, fíjense, este código, representado ya modulando a esta señal, a esta portadora sin modular, representaría esa señal. Si se fijan, sigue justamente la misma secuencia: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. ¿Bien? Este tipo de modulación es muy sencilla de realizar a niveles tanto de hardware como de software. O sea, son las modulaciones más utilizadas. Estas modulaciones de fase codificada, son muy sencillas de obtener hoy en día, ya sea con sintetizadores de señales o radios definidas por software. Es muy fácil obtenerlas. Esa es una gran ventaja hoy en día, no así como lo debe haber sido, no sé, otras décadas atrás. Algo importante a mencionar es el tema de la codificación, que la codificación consiste en asignar un símbolo de información a la señal que vamos a transmitir. Bien, ¿por qué se entiende la palabra de codificar? Lo que se hace aquí, recuerden que nuestro objetivo es siempre lograr detectar la presencia del eco, bien, dentro de la señal. O sea que, de cierta forma, esa señal que se recibe nos tiene que dar una pista o una idea de que en algún punto aparece algo, un vestigio que nos diga, aquí aparece que hay un eco o una reflexión sobre un objetivo. Es por eso que se le agrega este proceso de codificación, o sea, darle una secuencia determinada. Acá una secuencia cualquiera le puse acá, pero existen códigos en los cuales luego de aplicar a esa señal recibida un determinado procesamiento digital, a eso me refiero, puedo de cierta forma volver a encontrar esa secuencia o algún vestigio de que me diga, aquí estaba esa secuencia original que fue transmitida en la señal de transmisión. Es por eso que se codifican muchas veces las señales, para luego poder de cierta forma
reconocer ese patrón de esa codificación, esa secuencia de 0, 0, 1, 0, 1, 1, dentro de ese mar de señales que es la señal recibida, y aplicando lo que se conoce, vamos adelantando, un poco como la función correlación, que la función correlación lo que me permite es obtener el grado de similitud entre dos señales. Entonces, si yo hago la correlación entre esa señal recibida y la señal que yo transmití, que está codificada con esta secuencia, de cierta forma, al codificarlo tengo como mayores chances de poder reconocer en algún punto esa señal original dentro de esa señal recibida. Cosa que no sería así, no sería tan fácil de reconocer si utilizo una señal sin modular, un tono puro que lo emito y va a volver totalmente atenuada, con ruido, con clutter, con interferencia. Esa es la idea de codificar, darle esa característica, una huella para que yo luego, aplicando esto lo que es la función de correlación, pueda ver un vestigio de ese código o esa similitud, por decirlo así, entre las dos señales. Lo cual me daría la pauta de que en ese punto se produjo la reflexión sobre un objetivo. Bien, ahora vamos a hablar un poco más de lo que son los radares de onda continua. En este caso, radares de onda continua que su modulación utilizada es siempre esta modulación lineal en frecuencia, esta modulación chip de la cual estábamos hablando. Bien, fíjense, ahí se transmite. Continuo, recuerden, es que no existen esos periodos de pausa, por decirlo así, en la señal transmitida. No quiere decir que todo el tiempo se transmita la misma señal, ¿no? Acá, fíjense, no se transmite la misma señal, acá tengo una frecuencia, acá disminuye, acá vuelve a repetirse, pero lo que me refiero es que es continuo en el tiempo, no hay no hay instantes de tiempo o intervalos de tiempo donde no se transmita, todo el tiempo se está transmitiendo, a eso me refiero con señales de onda continua. Bien, fíjense, acá tengo en azul la señal que se transmite, esta es la señal que se transmite en azul, y en rojo es la señal que yo recibo. Bien, el eco, ese recibido, que se tiene que ver más atenuado, obviamente acá es un caso idealizado, está todo muy lindo, y lo único que se ve es que tiene una menor amplitud. Pero fíjense que ahí aparece ese retardo de tiempo, que es el intervalo de tiempo que le llevó a la onda, esta onda transmitida en azul, viajar, rebotar en el objetivo y volver nuevamente. Ese intervalo de tiempo es el que a mí me marcaría la posición en la cual se encuentra ese objeto sobre el cual se reflejó originalmente esa onda transmitida. Utilizando este tipo de modulación, estas modulaciones lineales en frecuencia, y analizando un gráfico de frecuencias en función del tiempo, en azul tengo la señal que se transmite, recuerden que esto es amplitud y esto es tiempo, acá es frecuencia, el eje vertical y el eje horizontal es tiempo. Arranco con una frecuencia de portadora, estaría en este punto, empieza a transcurrir el tiempo y esa frecuencia va aumentando. Aumenta, aumenta, aumenta hasta un punto que estamos aquí y ahí vuelve otra vez a bajar el valor original de frecuencia y vuelve a repetirse. La señal que yo recibo, la señal en rojo, que es la proveniente del eco que se produjo luego de la reflexión sobre un objetivo, si el objeto está carente de movimiento, o sea, está totalmente estático, la frecuencia con la que yo transmito debe ser la misma frecuencia con la cual yo recibo. No debe haber un cambio en esa frecuencia, debido a que ese efecto Doppler no se va a producir porque mi objetivo o el objeto sobre el cual se produce la reflexión no está en movimiento. Cuando eso sucede, lo que tendría que ver yo aquí es que la señal en rojo tendría el mismo valor inicial de frecuencia y el mismo valor final de frecuencia. ¿Bien? No serían coincidentes en el tiempo, obviamente porque una está retrasada con respecto a la otra, porque una es el eco y la otra es la señal que yo realmente transmití. ¿Bien? En el caso de que el objetivo, el blanco sobre el cual refleja la onda azul, que es la señal transmitida, no tenga movimiento, esté carente de movimiento, la frecuencia inicial tanto de la frecuencia de la onda transmitida como de la onda recibida deberían coincidir.
esta curva debería estar un poco más arriba y coincidir en sus valores máximos de frecuencia y sus valores mínimos de frecuencia. Ahora, cuando el objetivo sí tiene una velocidad distinta de cero, se está moviendo, en ese caso, cuando la onda electromagnética azul impacte sobre ese objetivo y como este objetivo se encuentra en movimiento, se va a producir ese corrimiento en frecuencia, denotado con la sigla FD, de frecuencia Doppler, que trae asociado esa velocidad radial que posee ese objetivo. Profe, Entonces, sí. o sea, si el objeto se está moviendo, yo voy a tener esa diferencia de frecuencia, ¿esa es la verdad? Correcto, No entendí. correcto. Así es. Entonces, como en este caso tenemos un objeto que se está moviendo, entonces los valores mínimos y máximos de frecuencia entre la señal que se transmite y la señal que se recibe no van a coincidir. ¿Por qué no van a coincidir esos valores? Porque se le suma o se le resta ese valor fijo de frecuencia Doppler, que es debido al movimiento del objetivo. En este caso, fíjense que tengo valores por debajo, por decirlo de cierta forma, en frecuencia. Puede verse, porque bueno, acá porque yo lo puse así, pero se entiende que es porque el objetivo se está alejando de nosotros radar. Es por eso. O sea que esta diferencia que se presenta aquí es la frecuencia Doppler, y si yo de alguna forma logro determinarla, obtendría el valor de la velocidad radial del objetivo. Lo mismo que en este otro gráfico, si yo logro determinar ese retardo, obtengo de cierta forma el rango o la posición en la cual se produjo la reflexión sobre el objetivo. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacemos eso, cómo obtenemos esos valores. Lo importante es que sabemos a dónde tengo indicios de esa frecuencia, y ese retardo. Entonces, seguimos un poco más allá. Lo primero que vamos a ver es la determinación del rango R, el cual obtengo luego de determinar ese retardo. Como lo hacía llevando la ecuación esa de velocidad igual espacio sobre tiempo, la cual me llevaba finalmente a transformar ese retardo de tiempo en la distancia a la cual se produjo esa reflexión sobre el objetivo. El primer ejemplo que vamos a usar, fíjense aquí, en este caso, vamos a hacer la suposición de que no hay frecuencia Doppler. Fíjense, por eso, nuevamente la misma nomenclatura, señal en azul, la señal que se transmite, señal en rojo, la señal que se recibe. Recuerden que esto es frecuencia, no es amplitud, eje vertical, eje horizontal es tiempo. En este caso, no hay frecuencia Doppler, coinciden las frecuencias mínimas y máximas de la señal transmitida y la señal recibida. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos el ancho de banda de esta señal modulada en frecuencia, modulada lineal en frecuencia, tenemos la duración. Aquí un parámetro importante, este parámetro medido en tiempo me da el retardo, obviamente, en el que llega una señal con respecto a la otra. Hay otro parámetro que es FB, donde el símbolo B es de batimiento, o sea, de mezcla, es la mezcla de las frecuencias, las restas, por decirlo así, entre estas dos frecuencias. Estas son frecuencias, recuerden. Este es un valor de frecuencia para un tiempo dado, otro valor de frecuencia, otro valor de frecuencia. Bien. FB, o la frecuencia de batimiento, es la diferencia entre la frecuencia transmitida y la frecuencia recibida. Algo importante aquí es que tanto la frecuencia que se transmite como la frecuencia que se recibe, de la señal recibida, perdón, ambas no son constantes en el tiempo. Fíjense que en un instante de tiempo tienen un valor, luego otro valor, otro valor, otro valor, así sucesivamente. Pero sucede algo interesante en este segmento, durante este intervalo de tiempo, por ejemplo, donde esa diferencia tiene un valor fijo. La diferencia, por más que aumentan de la misma forma, por decirlo así, de forma proporcional una con la otra, con lo cual la diferencia entre ambas frecuencias va a dar siempre un mismo valor. Bien, eso, fíjense que es lo que se encuentra en esta parte, donde durante este intervalo de tiempo se tiene una determinada frecuencia. Esa diferencia es la frecuencia de batimiento, que tiene un valor constante.
no sé, algún valor. Imaginemos que la frecuencia, por decir una cosa, digamos que este punto vale 1 megahertz, y no, 2 megahertz y este vale 1 megahertz. La diferencia es 1. Luego de un intervalo de tiempo, este vale 2 megahertz y este vale 1 megahertz, la diferencia sigue siendo 1. Así sucesivamente en todo este trayecto. En ese trayecto voy a tener una frecuencia. Luego, si yo, ya con algún procesamiento matemático, procesamiento matemático, luego lo llevo a código, voy a, por ejemplo, la transformada de Fourier. Si yo le aplico la transformada de Fourier a esta señal, obtendría el valor de esta frecuencia fb. Podría cuantificar cuánto vale esa frecuencia. ¿Qué sucede en los otros tramos? Los otros tramos lo que va a suceder es que la frecuencia o se va a ir muy abajo, o sea, a niveles muy continuos como en este caso, o, caso contrario, puede pasar que se vaya a niveles de frecuencia muy altos. Bien. Entonces, ya con eso a mí siempre voy a tener como una banda de frecuencias donde yo voy a encontrar siempre mi FB, y luego los otros casos siempre se van a ir muy arriba en frecuencia o muy abajo en frecuencia. Entonces, con filtros, puede ser un filtro pasabanda, directamente ya me desecho esas frecuencias que no son de interés. La frecuencia que a mí me interesa, ya vamos a ver por qué, es esta frecuencia de aquí. Con filtros puedo filtrar estas señales de aquí y estas señales de este otro lado. Ahora, recordando un poco el tema de esa tasa de variación de frecuencia, teníamos que era la famosa esa letra K, que era el ancho de banda dividido el intervalo de tiempo. Y por medio de una relación en triángulos, fíjense, aquí ¿qué sería? Esto es T, el triángulo, este triángulo azul que estoy marcando. Y por otro lado tengo, o sea, el cateto, si queremos ver este es el ángulo, el cateto adyacente es T, cateto opuesto sería B. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, si yo traslado este segmento segmento que mide la frecuencia de batimiento, que es la diferencia entre la frecuencia de la señal transmitida con respecto a la frecuencia de la señal recibida, lo traslado a este punto, fíjense que acá voy a tener otro triángulo que va a tener el mismo ángulo o la misma inclinación, como quieran verlo, que ese ángulo grande que era el formado por T mayúscula y B ancho de banda. ¿Bien? Esa es la relación de triángulo de la cual se estoy hablando aquí, que es este triángulo grande referido a este pequeño triángulo que tiene como cateto adyacente atado a sub 0 el retardo y como cateto opuesto a esa frecuencia de batimiento. Si yo relaciono esos dos triángulos, obtengo que la constante K también es igual, por un lado, al cociente entre la frecuencia de batimiento dividido ese retardo. Acá es importante aclarar que esta tasa de variación K es un valor que yo defino de entrada cuando genero la señal. Yo digo, mi señal chip o mi señal modulada en frecuencia va a durar tanto tiempo y va a tener un ancho de banda de tanto. O sea, automáticamente yo siempre voy a poder determinar el valor de K. Ahora, por otro lado, ¿esto qué es esta operación de FB? FB lo obtengo como la resta. Si ustedes recuerdan, eso es simplemente la operación que hace un mezclador, como un mezclador, no sé, de puente de anillos, si quieren verlo así, o con un transformador, o con un trabajo, con lo que ustedes quieran, que funcione en la frecuencia de trabajo. Con eso obtengo ya la diferencia, la resta de esas dos frecuencias. O sea que FB también lo puedo determinar. Luego, como dije, ya tendría esta la salida de ese mezclador. Sí, a eso. Obviamente, luego de adaptar los niveles de señal posterior a aplicar el conversor analógico digital, aplico la transformada de Fourier, la FFT, obtengo el valor de FB. Si ya tengo el valor de K, el valor de FB, hago ese cociente y obtengo el valor del retardo. Bien, si obtengo ese valor de retardo, ya puedo determinar el valor del rango, el punto o la distancia a la cual se produjo la reflexión sobre ese objetivo.
Bien, entonces hasta el momento vimos de cierta forma cómo determinar el rango con una modulación de onda, con un radar de onda continua con modulación lineal en frecuencia. Ahora, pero todavía nos queda la otra parte, cómo se determina esa velocidad radial. En ese caso, obviamente, ahora sí ya tenemos que tener un caso donde se tenga una frecuencia Doppler asociada, porque si no, no va a tener sentido el análisis. Y fíjense, nuevamente, tengo el intervalo de tiempo que dura la señal, intervalo t, el ancho de banda, tengo el retardo, ahora hay una frecuencia Doppler, y en este caso voy a llamar a esta diferencia de frecuencia, que antes la llamaba frecuencia FB o frecuencia de batimiento, ahora la voy a denominar FB'. ¿Por qué el prima? Porque luego voy a denotar de otra forma FB, entonces simplemente por eso. Pero es la misma idea, surge de hacer la diferencia entre la frecuencia de la señal que se transmite y la frecuencia de la señal que se recibe. Es simplemente eso. Bien, entonces, recordemos un poquito de lo que teníamos antes. La frecuencia esa de batimiento, en este caso denotada como FB', era igual a la diferencia entre la frecuencia que se transmite menos la frecuencia que se recibe. Recordando que ambas frecuencias son variables en el tiempo. Pero había un segmento, como ya vimos, en el cual se mantenía constante la diferencia, no el valor de cada una. Eso era para recordar un poco cómo venía la mano. Ahora, a diferencia del caso anterior, donde no había frecuencia Doppler, a la frecuencia de la señal la señal que se recibe tiene agregado, por decirlo de cierta forma, una determinada frecuencia Doppler, que es lo que hablábamos. Podría estar agregada o podría estar disminuyendo. Eso va a depender de cómo es la velocidad de nuestro objetivo. Teniendo eso en mente, entonces, esta frecuencia FB, va a ser la misma frecuencia que se tenía antes, FB sin el prima, lo cual implica a una frecuencia de batimiento referida a un sistema en el cual no existe la frecuencia Doppler, sumada ahora sí una frecuencia Doppler para contemplar esta situación. Bien, eso es la idea de este análisis que estamos haciendo en este punto, donde lo importante de ver es lo que yo voy a determinar realmente luego de hacer esa mezcla con ese mezclador, con ese mixer, es el valor de FB'. Y ese valor de FB' contempla la diferencia de la frecuencia netamente que tienen el transmisor y el receptor, sumado, o más, menos en realidad, esa frecuencia Doppler asociada a ese objetivo. ¿Bien? Eso es lo que voy a determinar con ese mezclador. La frecuencia, diferencia entre las dos señales, sumado un pequeño valor, un offset, por decirlo así, o restado, que está en función de la velocidad que tenga ese objetivo. Entonces, si yo veo desde ese punto de vista, para mí, no voy a poder, para mí, receptor, por decirlo de cierta forma, no se va a poder determinar a partir de ese valor de FB', qué cosa es, cuánto vale la frecuencia de batimiento y cuánto vale esa frecuencia Doppler. No lo puedo determinar de forma no ambigua, porque con este sistema solamente de chirp up, donde solamente crece la frecuencia, no puedo realizarlo, no puedo discernir si este valor es netamente correspondiente a la diferencia de frecuencias o es correspondiente solo a la frecuencia Doppler asociada al objetivo. Entonces, en ese punto tengo un problema. ¿Cuál es un posible camino de solución? Un posible camino de solución es usar una modulación creciente y decreciente. ¿Cómo sería la historia en este caso? La configuración es la siguiente. Donde
a partir de un valor de frecuencia dado, y en función de un ancho de banda y una duración, lo que se hace es que la frecuencia aumenta, igual que el caso anterior, pero al llegar al intervalo de tiempo, disminuye nuevamente hasta su valor inicial. Luego ese proceso se vuelve a repetir, así sucesivamente, todo el tiempo. Bien, ese es otro tipo de modulación con un chirp up-down. Bien, ¿y qué parámetros tengo aquí? Los mismos que en el caso anterior, tengo una duración de la señal, un ancho de banda, tengo un retardo, tengo el mismo corrimiento Doppler, por decirlo, y ahora, como tengo una rampa creciente y una rampa decreciente, por decirlo de cierta forma, se tiene dos frecuencias de batimiento. Cuando es la rampa creciente, le voy a llamar frecuencia de batimiento positiva, y cuando tengo la rampa decreciente, perdón, la voy a llamar frecuencia de batimiento negativa. Bien, nuevamente recuerden que esas frecuencias yo las obtengo realizadas simplemente con un mezclador común y corriente, obtendría esos valores de frecuencia. Luego, como les dije, aplicado el procesamiento, la forma rápida de Fourier, obtendría esos valores, cuantificaría esos valores. Entonces, ¿qué tengo en el lado de la frecuencia de batimiento positiva? Lo mismo que antes, se define como la diferencia, como ya dijimos, de la frecuencia de la señal transmitida menos la frecuencia de la señal recibida. Eso, en este caso, es la frecuencia de batimiento más la frecuencia Doppler asociada a nuestro objetivo. Por el otro lado, si hago exactamente lo mismo para la frecuencia de batimiento negativa, acá fíjense que lo que hago es intercambiar simplemente el orden. Recuerden con el concepto de que no existe este concepto de frecuencias negativas. Aquí, como pueden ver, la frecuencia de la recepción va a ser mayor a la frecuencia recibida, simplemente por eso. Teniendo eso en mente, obtengo un valor de la frecuencia de batimiento menos la frecuencia Doppler. Bien, hasta ahí no pasa nada, estoy casi en lo mismo que antes, no mejoré nada, por decirlo de cierta forma. Lo único que hice fue separar por un lado cuando es suma y cuando es resta, pero nada más que eso. Si voy un paso más adelante, ahora si sumo o resto estas dos frecuencias, también lo puedo hacer con un mezclador, obviamente, ¿qué es lo que obtengo? Fíjense, si sumo estas dos señales, o sea, este valor más este valor, sería esto, lo que obtengo es que la suma me da 2 veces FB, 2 veces la frecuencia de batimiento. Y si resto, obtengo 2 veces la frecuencia Doppler. Y ahora sí, fíjense que realizando este tipo de modulación con frecuencias crecientes y decrecientes, logré separar, por un lado, lo que es la frecuencia, acá, perdón, no sé por qué le puse B mayúscula, tendría que ser B minúscula. Ahí está. Logré separar, por un lado, lo que es la frecuencia de batimiento, recordando que esa frecuencia de batimiento FB y utilizando esa relación entre los triángulos, me permite determinar el valor del retardo tau. Y por otro lado, realizando la resta de estas dos frecuencias positivas y negativas, estas diferencias, estos batimientos de frecuencias positivos y negativos, obtengo un valor igual a 2 veces la frecuencia Doppler. Con esa frecuencia Doppler puedo obtener el valor de la velocidad radial. De esta forma, ya logré evitar esa ambigüedad y ya puedo caracterizar perfectamente qué corresponde a frecuencia de batimiento, con eso determino el retardo, y por otro lado con la frecuencia Doppler, y con eso determino la velocidad radial. Hasta ahí es simplemente el método. Ya vamos a ver la semana que viene, en la clase que viene, perdón, cómo el procesamiento digital me va a permitir decir cuánto vale esa frecuencia. Bien,
Hasta el momento solo vi un poco de técnicas que, en teoría, pareciera que se va a poder determinar esos valores sin ningún problema. Ya la clase que viene vamos a ver cómo lo hacemos ya en la parte de procesamiento. Bien, entonces sigamos un poco más hacia adelante. Ahí están. Veamos un poco cómo sería el esquema de recepción de esto. Se tiene, como les dije, un sistema continuo. Obviamente esto va a seguir para allá. Tengo la señal que se transmite, aumenta de frecuencia, este es con una chip solamente creciente. Y en línea punteada está la señal recibida. Lo que se hace, se captura en los tramos de interés, los otros tramos mediante filtros directamente, valga la redundancia, se filtran, y las señales que se van obteniendo se las va guardando, esas señales de diferencia, recuerden, se las va guardando en una matriz, que es luego, dentro de esa matriz, es sobre la cual se va a aplicar las diferentes técnicas de procesamiento digital. Bien. Aquí, esto se hace la resta con un mezclador, se convierte con un conversor analógico digital, perdón, se aplica la FFT y se almacena en la primera columna. Así para el segundo pulso, exactamente lo mismo. Se hace la mezcla, se bate con un mezclador, se hace la conversión, se aplica la transformada rápida de Fourier y se almacena. Así sucesivamente, todos los pulsos que se deseen. Una vez que se termina de eso, a esa matriz, a posteriori se le aplicará una cadena de procesamiento digital. Eso sería, de forma muy resumida, cómo es la adquisición en este sistema de radares de onda continua. Bien, vamos un poco más adelante. Y lo que vamos a ver ahora es, en la vereda del frente, está lo que es el radar tipo pulsado, que ya vimos un poco cómo era la clase pasada. Se vio que es un radar en el cual se emiten pulsos de corta duración, donde se definen dos claros periodos o ventanas, la ventana de transmisión y la ventana de recepción. A su vez, ese proceso de transmitir y recibir se va a repetir n veces. Ese valor de cuántas veces se va a repetir me va a influenciar en ciertos parámetros, como por ejemplo un aumento de la relación señal a ruido, de la señal que se recibe. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces, ¿qué se tiene en este radar pulsado? Se emitía una onda electromagnética, se propagaba, se reflejaba sobre nuestro objetivo y este eco volvía nuevamente al mismo objetivo. De esa forma, yo lo que obtenía es el primer pulso, por llamarlo así, que lo vamos a denotar así, primer pulso, el cual este pulso contempla una parte en la transmisión, que es durante el cual la antena transmisora está emitiendo esa señal, modulada en BPSK con alguna frecuencia, que va a tener un periodo de duración T, termina ese periodo, dentro de ese mismo pulso se abre la ventana de recepción, que es el periodo en el cual se apaga el transmisor y se espera que llegue ese eco que corresponde a una reflexión producida por un objetivo debido a esta señal que se transmitió durante este periodo. Bien, con una base de tiempo inicial desde que se transmite, se puede determinar ese retardo. Eso es un pulso. Pero este proceso de transmitir y recibir se va a repetir n veces. Entonces la segunda vez se transmite, se recibe nuevamente, genero un pulso número 2, tengo mi pulso transmitido 2, el eco que le corresponde a ese pulso. Fíjense que acá defino un parámetro que es PRP, que significa periodo de repetición de pulso, que es el periodo cada cuántas veces, cada qué intervalo de tiempo yo voy a volver a transmitir, por decirlo de cierta forma. ¿Bien? Ese es el denominado periodo de repetición de pulso. Me define el intervalo de tiempo que yo voy a utilizar para volver a transmitir el mismo pulso. Así, si hice un pulso 1, un pulso 2, hago un pulso 3,
y así sucesivamente hasta tener un pulso n. Los n pulsos que se transmiten, voy a obtener n ecos recibidos. Bien, esa es la idea, el esquema temporal, si lo podemos llamar así, de cómo sería este proceso en un radar pulsado. Donde se transmite un pulso, recuerde que contempla transmisión y recepción, el pulso 2, lo mismo, una transmisión 2 y una recepción 2, así hasta obtener el pulso n con una transmisión n y un eco recibido, un enésimo eco, perdón, recibido. Esa es la idea de un radar tipo pulsado. Entonces, gracias a esa configuración, si lo podemos llamar de esa forma, se tiene lo que se conoce como un rango máximo. Bien, ¿qué define este rango máximo? Me dice el máximo, la máxima distancia, por decirlo así, o máximo rango, a partir del cual puede provenir un eco, mediante el cual yo lo voy a poder interpretar o detectar sin ningún tipo de ambigüedad. Bien, ya vamos a ver qué significa esto, que lo voy a interpretar sin ningún tipo de ambigüedad. Y este rango máximo está definido por la frecuencia de repetición de pulso, que no es otra cosa que el inverso del periodo de repetición de pulso. ¿Qué significa esto? Miremos un poco esta situación. Tenemos hablando, obviamente, todo esto en radares de tipo pulsado. Tengo en el pulso 1, transmito un eco 1. Tengo el pulso 2, el pulso 3, así sucesivamente. Bien, ¿qué hago? ¿Cómo funcionaría esto? Recuerden que entre inicio e inicio de cada pulso tengo un periodo de repetición de pulso. La frecuencia de repetición de pulso es el inverso de este periodo de repetición de pulso. El rango máximo se lo determina ¿cómo? Utilizando nuevamente esa ecuación de velocidad igual espacio sobre tiempo, donde ahora el tiempo va a ser ese periodo de repetición de pulso. ¿Y por qué es esta frecuencia de repetición de pulso quien me define este rango máximo? En esta situación, ¿qué pasa? Emito un pulso, o emito, perdón, una transmisión, genero una transmisión, corto esa transmisión y abro la ventana de escucha. Durante ese periodo, tiene que llegar el eco que tuvo origen debido a la señal que se transmitió en ese pulso. ¿Bien? Llega así, no hay ningún problema. Pasa un periodo de... Sí. El periodo de repetición de pulso es desde que termina el pulso 1 hasta que termina el pulso 2, ¿verdad? Sí, perdón, acá está mal. Ah. Sí, perdón, sí, acá hice mal los tiempos, pero sí, correcto, es eso. En el otro creo que está ahí, acá lo puse mal. Sí, es así, correcto. ¿Dónde estaba? Bien. Entonces, en la ventana de escucha, debo esperar que llegue ese eco. En este caso lo hace, no hay ningún problema. Inicia el segundo pulso, hago la segunda transmisión, corto esa transmisión, abro la segunda ventana de escucha, por llamarlo así, y en ese periodo de tiempo debería estar llegando el eco 2. En este caso lo realiza así, no hay ningún problema. Pasa ese tiempo, otro periodo de repetición de pulso, realizo la tercera transmisión, que corresponde al pulso número 3, se termina, se abre la ventana de escucha y recibiría ese eco número 3, que corresponde a este pulso, a esta transmisión, perdón, a la tercera transmisión realizada. En ese caso, no hay ningún tipo de problema. Ahora, fíjense, ¿qué sucede si el eco, yo ingreso mi primer pulso, transmito, abro mi ventana de escucha? Y sucede que mi objetivo está muy lejos, pasando lo que sería más allá de este rango máximo, que lo define el periodo de repetición de pulso. ¿Qué sucede en ese caso? Que se termina la transmisión, se abre la ventana de escucha
Sigue pasando el tiempo, el eco no vuelve, no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Porque está muy lejos, por decirlo así, y ese viaje de la onda electromagnética está demorando, tomando tiempo. No vuelve, no vuelve, se completa un periodo de repetición de pulso, largo, la segunda transmisión, arranca y ahí recién vuelve el eco, pero que era proveniente del primer pulso. Bien, en ese caso, el radar lo que va a hacer es decir, yo encontré este pulso, como lo encontré en la ventana número 2, voy a suponer que este pulso corresponde, perdón, que este eco corresponde a la transmisión 2. Entonces, esto es tiempo, entonces se encuentra a una distancia, esto es un retardo, transformo eso en distancia y digo que está a una distancia. ¿Qué va a hacer? Va a decir que está a una distancia muy corta, muy cercana, por decirlo así, cuando en realidad este pulso pertenecía, perdón, este eco pertenecía al pulso anterior y la distancia era mucho mayor. Profe, Sí, el pulso, el periodo de repetición de pulso, ¿eso se lo define antes de la transmisión o puede ser regulable? Por ejemplo, en este caso, lo ideal sería que, por ejemplo, se espere hasta que llegue el primer eco y de ahí recién, con ese periodo, se utilice para hacer los distintos, o sea, se utilice eso como periodo de repetición de pulso. puede ser un análisis. Por lo general, uno de los parámetros que vos tenés en tu radar es como vos, el radar tiene definido cuál va a ser tu objetivo, ¿verdad? Puedes decir, mira, mi objetivo son, no sé, estos barcos que están por acá, esos barcos se mueven desde aquí hasta aquí. O sea que vos de cierta forma decís, como máximo van a estar a este rango a partir de mi radar. Y a su vez también vas a decir, y se van a mover con tal velocidad. Entonces, como que vos, con un análisis previo al momento de setear los parámetros que configuran tu radar, que son en este caso estos parámetros de tiempo, siempre tenés que hacer un estudio de la clase o de las características que tengan el objetivo a detectar. Con esa forma vos, en primera medida, vas a tener ya definidos ciertos valores de parámetros. Porque si no es así, porque si vos tomás, hay otra parte no sé si lo vemos ahora en la clase que viene, podríamos decir, un análisis es, bien, si yo tengo ese problema, ¿qué pasa si este periodo de pulso lo hago cada vez más largo? Hasta que me llegue el eco que yo quiera, por decirlo de esta forma, hasta que deje de recibir eco. Al disminuir Claro. eso, lamentablemente en este tipo de radar, la frazada es corta. Si yo trato de cubrirme con las ambigüedades en rango, destapo o empeoro lo que es las ambigüedades en frecuencia. Las ambigüedades de frecuencia ya vamos a ver que tengo menos ambigüedades, por decirlo así, cuando este periodo de repetición de pulso es más pequeño. ¿Ves? Entonces, entre esos dos, siempre, lamentablemente, como digo, la frazada es corta. Si yo tiro por mucho por un lado, descubro el otro lado y tengo el otro tipo de ambigüedad. Entonces siempre es como un valor intermedio y va a depender mucho del tipo de blanco que vos tengas. Entonces es necesario siempre hacer un estudio, Claro. de los valores para setear parámetros que medianamente te den tanto resolución, no problemas de no ambigüedad con rango máximo y a la vez no ambigüedad en frecuencia, que ya vamos a ver por qué afecta la frecuencia. Claro, es decir, el tipo de transmisión por pulso se da generalmente en un caso conocido o sea, de un dispositivo que se ubique y se conoce. Pero, por ejemplo, si yo quiero detectar si es que aparece algún avión, pero yo no sé dónde, o sea, si es que aparece o no, eh, es como que no sé si se entiende lo que quiero llevar. A Es como ver, si yo no sé cuál es la distancia o yo directamente con el radar voy a determinar, bueno, esta es mi distancia máxima que yo puedo llegar a detectar, y bueno, si pasa por ahí, como que lo detecto, no sé si se entiende. es así, es así. Lamentablemente, tu radar tiene unas limitaciones propias de cada radar, que vos decís, yo puedo detectar hasta tales velocidades y puedo detectar hasta tal distancia. Tanto, en este caso, por arriba, ya vamos a ver que también puedo detectar como mínimo por abajo. Cualquier cosa que esté por debajo
de ese rango mínimo, estoy ciego, yo no la voy a detectar, puede estar en mi nariz y yo no lo voy a ver. Así es, lamentablemente, el funcionamiento del radar. O, por otro lado, si está muy lejos, como te digo, voy a tener ese problema de ambigüedad y voy a tener, de cierta forma, falsas ubicaciones, por decirlo así. Puede decir, esto está re cerca, cuando en realidad salgo a mirar y no hay absolutamente nada. Esos son problemas inherentes al funcionamiento del radar y los voy a tener, lamentablemente, sí o sí. O no sí o sí, no siempre, pero no estoy excepto de que me sucedan ese tipo de problemas. Claro, claro. Gracias. Bien. Bien, entonces esa es, de cierta forma, la idea de por qué la frecuencia de repetición de pulso o el periodo de repetición de pulso me define el rango máximo o el alcance máximo que puede tener un radar. Bien. Entonces, ya vimos cómo puedo clasificar por arriba, perdón, cómo puedo determinar el rango por arriba, o sea, rangos máximos. De la misma forma, en la vereda del frente tengo un rango mínimo. Y en este caso, como en el caso anterior, el rango máximo estaba definido por el periodo de repetición de pulso o frecuencia de repetición de pulso, en este caso el rango mínimo está determinado por el ancho del pulso T. Si ustedes recuerdan, bueno, acá creo que no tiene imagen, pero sería el ancho de pulso desde aquí, el pulso transmitido, perdón, desde aquí hasta aquí. Esto es el ancho T. De eso depende el rango mínimo. ¿Y cómo es la situación aquí? Ese rango mínimo, cualquier cosa que caiga por debajo de ese rango mínimo, va a ser no detectado por mi radar y yo voy a estar ciego ante ese objetivo. Vemos otra vez una misma situación, otro ejemplo. Esto es posición, tengo objetivos. Recuerden que acá muchas veces yo voy a pasar de tiempo en el eje horizontal de posición o rango a tiempo y lo realizo siempre gracias a esta ecuación que me permite pasar de lo que es rango a retardos o intervalos de tiempo. Es simplemente por eso, pero voy a ir haciendo ese pasaje una y otra vez en gráficos, me refiero. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que se llama ese rango mínimo, que cualquier objeto que se encuentre dentro de ese rango mínimo va a ser no detectable. Mi radar está ciego ante la presencia de ese objetivo, que está por debajo de esa distancia ciega. Cualquier otro objetivo que se encuentre por una distancia mayor a ese rango mínimo o a esa distancia ciega va a ser tranquilamente detectable con mi radar. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Yo tengo el primer pulso, transmito, ¿bien? Y apenas empiezo a transmitir, de cierta forma, muy cerca mío ya se encuentra un objetivo. ¿Bien? Entonces ese pulso, recordando que este es un radar pulsado, recuerden que no puedo transmitir y recibir al mismo tiempo, solo puedo transmitir o recibir. Entonces, si antes de que se termine la transmisión ya se encontró un objetivo, o sea que al producirse en este punto, cuando se empieza a transmitir allá en esta altura, ya se estaría produciendo la reflexión sobre ese objetivo, ya empezaría a volver parte de esa energía, de este pulso, pero ¿qué sucede? Durante ese periodo, mi receptor está apagado, solo tengo encendido, por decirlo así, el transmisor. Entonces ahí estoy ciego, yo ni me entero que me está llegando eco debido a este objetivo 1 que está relativamente cerca de mi radar, entonces directamente no lo veo. Cuando termina la transmisión, engancho la recepción, posiblemente me esté llegando algo todavía esa señal, pero como no es una señal completa, no voy a poder extraer suficiente información, es una fracción de la señal, de la totalidad de la señal que se envió para hacerse reflejada, entonces, debido a eso, no voy a poder discernir absolutamente nada. Eso es el efecto de ese rango mínimo y esa distancia ciega. Cosa distinta sucede con un objetivo acá, donde se produce un eco que cae justo posterior a esa distancia ciega y
por debajo de esa distancia máxima, perdón, y lo puedo detectar sin ningún tipo de problema, y así sucesivamente con los sucesivos pulsos y ecos que vengan a posteriori. Eso es la idea de ese problema del rango mínimo, que tiene origen en el hecho de que no se puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Eso es lo fundamental en este caso. Bien, entonces, hasta el momento lo que se vio fue, por un lado, el rango máximo y el rango mínimo. Se tiene ahora un tercer parámetro, que es la resolución en rango. Luego vamos a ver que tenemos exactamente los mismos tres valores, pero en frecuencia o velocidad Doppler, que es exactamente algo muy similar. Bien, vamos por esta otra característica, que es la característica de resolución en rango. Bien, nos dice, la resolución en rango de un radar se determina, primero se denota con las siglas delta R, su unidad de medida son los metros, y se define como C por T sobre 2, o, para ser un poco más preciso, en realidad es esta la que vale, es C, acá lo mismo, pero dividido el intervalo de tiempo. Bien, y acá, fíjense, si ustedes se fijan, dirían, pero esto es lo mismo que se tenía en el caso anterior, sería el rango mínimo. Lo que sucede aquí, que en los radares tipo pulsado, en la mayoría de los casos, lo que se utiliza es una modulación, ¿bien? Esa modulación es BPSK de la que estábamos hablando anteriormente. Y esa modulación, BPSK, o lineal, como ustedes quieran verlo, el ancho de banda difiere siempre de lo que es el ancho del pulso de la señal. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo este tipo de señal, que es una señal pulsada sin modular, que tiene una duración, perdón, T, muy bien, el ancho de banda va a ser justamente 1 sobre T, que son las transiciones más rápidas que tiene. Eso es lo que hasta ahí me define el ancho de banda, que es estas transiciones, cuando corta en seco, directamente desde un valor a nada, que eso es un sistema radar pulsado. Pero ahora, cuando yo tengo el modulado, dentro de este intervalo de tiempo voy a hacer subdivisiones en los anchos en el intervalo de tiempo que va a tener cada uno de esos bits de modulación que vimos al principio con el tema de la codificación. Entonces ahí, con esa idea, esas nuevas transiciones más pequeñas que va a tener, ya no solamente contemplando cuando cambia el pulso de non en off, sino voy a contemplar como ancho de banda las transiciones de bit en bit. Y eso es lo que me va a definir ahora sí la resolución en rango. Siempre obviamente hablando de un sistema pulsado modulado. Es por eso que en realidad, para ser un poco más estricto, la resolución en rango depende del inverso del ancho de banda de la señal. Bien, en el caso de que no sea modulado, en ese caso sí van a coincidir el ancho de banda justamente con el ancho del pulso. En caso de que sea modulado, no van a coincidir el ancho del pulso con el ancho de banda, donde el ancho de banda va a ser proporcional al ancho del bit de modulación. Aclarado eso, seguimos por esa idea, simplemente para que luego digan, pero acá aparece el T, que es lo mismo que lo anterior, es siempre yendo en la idea de que los sistemas pulsados están referidos a sistemas modulados. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Definimos como ancho de banda, como resolución en rango a delta DR. ¿De dónde proviene ese delta DR? Viene de utilizar esa ecuación de espacio sobre tiempo, o sea, convertir
una señal, perdón, convertir esos valores de tiempo a valores de espacio o rango en este caso. Y lo que nos dice es, tenemos ese valor en metros a alguna distancia, y por otro lado, en una situación real, donde está nuestro receptor, perdón, nuestro radar, que emite una señal que tiene un ancho tanto, que esto se va a transformar mediante esta ecuación en un ancho espacial, por decirlo así, que va a ser delta de R. Y por otro lado tengo dos objetivos que están separados uno del otro una distancia delta de R'. ¿Bien? Ahora, la resolución en rango, lo que me viene a definir, es la mínima separación que debe haber entre dos objetivos para que mi radar los pueda detectar y discernir como dos objetivos independientes. ¿Bien? Delta de R me dice el valor más pequeño al cual pueden estar dos objetivos, con el cual mi radar va a decir, este es un eco 1 y este es un eco 2. Eso se va a realizar cuando la resolución en rango sea menor que esa separación física que existe entre los dos objetivos. ¿Cómo es eso? Aquí voy a salir un segundo de la presentación. Voy a tomar este eco. Fíjense qué sucede si yo tengo un eco ancho, que dura un tiempo ancho. En este caso, yo estaría con delta de R mayor que delta de R'. O sea, la resolución en rango es mayor que la separación física que existe en mis dos objetivos. ¿Qué pasaría en ese caso? Se emite la onda, se empieza a propagar, llega e interactúa con el primer objetivo. Se produce el efecto de reflexión, se refleja, sigue reflejándose, sigue, y en un punto no termina de reflejarse en el primero y ya comienza a reflejarse sobre el segundo objetivo, que están separados en distancia delta R. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Durante este intervalo de tiempo tengo señales reflejadas tanto de uno como del otro objetivo. Esas dos señales se van a mezclar, por decirlo de cierta forma, y van a llegar juntas, mezcladas, a mi receptor. Y mi receptor no va a poder decir, lo va a ver básicamente como un solo objetivo. ¿Bien? Eso pasaría cuando esta relación no se cumple. En caso contrario, cuando se cumple esa relación, o sea que el delta, la resolución en rango es menor que la separación física entre dos objetivos, que corresponde a esta situación, viene esa onda electromagnética, comienza a interactuar con nuestro primer objetivo, sigue interactuando, obviamente se comienza ese efecto de reflexión, se empieza a volver esa señal nuevamente hacia el radar, se termina de reflejar, viaja un poco más, sigue viajando, y recién empieza a reflejarse sobre el otro objetivo, sobre el segundo objetivo. ¿Bien? Entonces, fíjense que de esa forma sí voy a poder discernir que son dos objetivos distintos cuando se cumple esta relación. Es de esa forma como la resolución en rango, como ya les dije anteriormente, me define la mínima distancia o separación que pueden estar dos objetivos, mediante la cual mi radar los va a poder detectar y discernir como que son dos objetivos distintos. Bien, eso es lo que me define la resolución en rango. Y depende del ancho de banda asociado a mi radar. Por ejemplo, en este caso, si tuviera, como digo, si es aquí sin modular, va a depender del ancho de banda, y el ancho de banda en este caso es 1 sobre T, siendo T el ancho del pulso.
en resolución rango modulado, el ancho de banda va a depender del inverso de la duración de cada bit. En un, como era el anterior, con modulación lineal de frecuencia, el famoso chip S, el ancho de banda, ya recuerden cómo lo definía, era desde el valor inicial del portador hasta un valor que yo quería que varíe la frecuencia. Ese es mi ancho de banda, lo ubico en esta ecuación y con ese tipo de radar también obtengo la resolución en rango correspondiente. Bien, entonces, hasta este punto lo que se definió fueron rango máximo, rango mínimo y la resolución en rango. Como les digo, queda pendiente para la próxima clase definir sus correspondientes tres, pero para lo que sería la parte de frecuencia. Ahora solamente estamos enfocados a lo que es rango o distancia. Bien, seguimos un poco más adelante. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el concepto de compresión de pulso. Y un poco más allá, para ver esto, vamos a iniciar con lo que es el concepto de técnica de envolvente, que sería la contraparte de lo que es la técnica de compresión de pulso, pero sirve como paso inicial hacia la comprensión de lo que es compresión de pulso, ¿bien? ¿Qué era la técnica de envolvente? Obviamente, tanto compresión de pulso y técnica de envolvente son técnicas aplicadas a radares pulsados, ¿bien? En la técnica de envolvente lo que se hacía era, se transmitía pulsos, pero sin modular, ¿ven? Aquí, el caso que estábamos hablando recién, yo transmito un pulso de duración T, pero no modulo. ¿Cómo funcionaba en este caso? Transmito, ¿bien? Señal rojo. Tiempo después, obtengo una señal que va a ser una copia, obviamente atenuada y sumada con otras señales de esta señal transmitida, chiquitita, con otra forma retrasada. Al realizar la correlación, que ustedes recuerdan que la correlación me permitía dar el nivel de similitud entre dos señales, lo que yo intento es, de esta señal que yo recibo, quiero ver si dentro de esta señal que yo recibo hay algo parecido a la señal que yo transmití. Si yo aplico la correlación entre estas dos señales, voy a obtener una señal de esta forma. Como un pico medio grande ahí, como una panza. Que si ustedes se fijan es bastante ancho la cosa. A mí me gustaría un poco más que yo vea piquitos, pequeños picos, que me diga, sí, mira, ahí hay. Porque aquí vos ves esto y me decís, bueno, ¿cuál sería el nivel de reflexión acá? Y por otro lado, la altura, que esto es amplitud, es bastante baja, o sea que va a ser también un poco complicado de detectar. Pero, de todas formas, esto fue lo primero que se utilizó cuando salió los sistemas de radares pulsados. Tenían una serie de ventajas muy buenas. Primero, que el transmisor y el receptor es muy simple, fíjense, que sin modular se genera una señal de alguna frecuencia, y lo que únicamente se hace es se switchea on-off para darle potencia y no potencia, potencia, no potencia. Simplemente es. El receptor también es relativamente sencillo. Mezcladores para hacer ese batimiento de frecuencia primero. La correlación en este caso también lo podemos obtener así, realizando filtros, perdón, mediante batimientos en frecuencia. Y esta detección básicamente se hacía, es muy parecido a lo que ustedes creo que recuerdan, detector de diodos, no, detector de envolvente, perdón, con diodos, ¿recuerdan eso de física 3, de electrónica 3? El sistema de detección en este caso es muy parecido, porque lo que yo quiero ver, si ustedes se fijan, por eso se llama técnica de envolvente, lo que a mí me importa es el envolvente de esta señal. ¿Bien? Entonces lo que yo voy a detectar es ese cambio. Si ustedes quieren verlo más aquí, lo que yo voy a ver aquí van a ser esta señal que va a estar un pico así, acá va a estar quieto y acá va a volver a salir otra vez la pancita, que es la envolvente de la señal original que se transmitió. ¿Ven? ¿Qué es eso? Que son como unas señales de on-off, pulsos que se transmiten. Bien. Entonces, por eso el nombre técnica envolvente. Yo aquí con esto, con un simple detector,
con filtro, pasabajo o pasabanda, puedo determinar, limpiar esta señal y ver estos pulsos directamente. Y con eso ya puedo decir que ahí se produjo una reflexión. Y ese receptor, obviamente, como les digo, es simplemente analógico. O sea, sin algún procesamiento digital encima, simplemente de esa forma yo puedo decir, sí, acá hay señal y aquí no hay señal. Desventajas que tiene este sistema. Primero, recuerden un poco lo que vimos anteriormente, que la resolución en rango depende del ancho de banda. En este tipo de radar que no tiene modulación, ese ancho de banda está directamente ligado a la duración del pulso. Entonces, si yo quiero tener una buena resolución, estoy limitado a sí o sí hacer más pequeño la duración del pulso. ¿Bien? Hacer eso, hacer una duración de pulso más pequeña, bien, me trae emparejado otro problema, que es la potencia. Es complejo realizar sistemas que me emitan por periodos de tiempo muy pequeños un nivel muy alto de potencia, ¿bien? Y también, por otro lado, que ya vamos a ver a continuación, en realidad los radares más que por potencia se manejan por energía. ¿Qué es esto? Es nivel de potencia que se transmite durante un intervalo de tiempo. En este caso, por ejemplo, yo tengo una potencia, no sé, una potencia X transmitida durante un intervalo de tiempo T. Eso me da un nivel de energía. Si yo digo, bueno, pero tengo mala resolución, quiero aumentar esa resolución, debo disminuir este ancho de tiempo. Entonces, en ese caso, para yo seguir seguir transmitiendo la misma energía, como se disminuyó el intervalo de tiempo o la presencia de señal, debo sí o sí aumentar la potencia. Y ese aumento de potencia muchas veces es caro o mi sistema no lo permite. Digo, yo tengo los amplificadores de potencia, por ejemplo, los amplificadores de potencia híbridos o de estado sólido, tienen un nivel de potencia para el cual son diseñados, quizás pueden variar más menos un par de dB, pero no los puedo decir, quiero pasar de 100 kilovatios, ahora quiero tener 700 kilovatios. Eso no va a pasar. Entonces, en ese sentido, es un limitante que yo tengo a la hora de resolución y potencia. Si quiero una buena resolución, o sea, discernir objetivos que estén muy próximos uno al otro, necesito un gran valor de potencia para seguir teniendo esos niveles de energía transmitidos admisibles o necesarios para lograr una posterior detección. Bien, teniendo eso en mente, vamos un poquito más adelante. Esas técnicas de envolvente tienen las desventajas que ya vimos, hay unos problemitas ahí. Entonces, pasando en limpio lo que dijimos. En los sistemas pulsados, ¿qué se desea? Tener pulsos cortos, porque un pulso corto lo que te da es una mejor resolución en rango. ¿Bien? Pero, como consecuencia de esto, te trae emparejado que necesitas aumentar la potencia para lograr esos niveles de energía necesarios para obtener una relación señal-ruido aceptable al momento de producirse la detección de esos objetos. Como solución a estos dos inconvenientes o estos dos problemitas que se tiene, surge lo que se conoce como técnica de compresión de pulso, que a grandes rasgos lo que implica es, por un lado, transmitir, obviamente todo esto aplicado a sistemas pulsados, y lo que se hace es que se transmite señales moduladas. Bien, como pueden ver en la imagen, tengo el pulso dura exactamente lo mismo que anteriormente, una duración T, pero al estar modulado tengo esos subpulsos de lo que yo hablaba anteriormente, de los cuales va a depender ese ancho de banda. Ahora sí, el ancho de banda depende de este pequeñito intervalo de tiempo, ya no de el intervalo de tiempo total del pulso, por decirlo así. No, el ancho de banda no depende del ancho de pulso, sino del ancho de cada bit de modulación. Tengo el periodo de repetición de pulso, la misma idea, se transmite, se recibe obviamente una señal atenuada y fea de eso,
Y al realizar yo la correlación de estas dos señales, lo que voy a obtener es esta función. Fíjense que cambia totalmente con el resultado que obtenía yo. En este caso, esto es lo mismo, esta es la función correlación entre estas dos señales. Fíjense la forma que tiene, cómo está aquí, bastante ensanchado toda la señal. Y acá, en este caso, fíjense cómo se comprime. ¿Bien? Y una de las preguntas aquí, ¿por qué se llama compresión de pulso? Justamente por el efecto que tiene de comprimir todo el pulso y parecer prácticamente como como un delta de Dirac ahí fijo, que me está indicando o me está dando la pista de que aquí ocurrió una reflexión. ¿Bien? De ahí viene el nombre ese de compresión de pulso. ¿En qué se basa? Es obviamente aplicado a sistemas pulsados, donde se transmiten pulsos modulados. Y como condición, eso es en la parte de transmisión. Y como condición en el receptor se debe realizar la correlación para que obtener esa compresión de pulso. ¿Bien? Eso englobaría lo que es la técnica de compresión de pulso, la cual me soluciona tener buenas resoluciones con pulsos largos, porque ahora el pulso puede valer lo mismo. Recuerden, la resolución dependía de el ancho de banda, y el ancho de banda cuando tengo una señal modulada depende de este ancho de banda, no de la duración del pulso. La potencia que se transmite, o la energía, perdón, que se transmite, depende de la potencia transmitida y del ancho del pulso. La resolución, en este tipo de sistema modulado, depende solamente del ancho del bit. Entonces yo puedo, si yo disminuyo el ancho del bit, aumento mi resolución, cada vez voy a detectar objetivos más cerca uno del otro, y eso no me afecta absolutamente para nada a la energía que yo transmito. Esto puede seguir durando, tiene la misma duración, y estos anchos de bit los puedo hacer cada vez más pequeños. ¿Bien? Entonces, de esa forma, como que logro solucionar ese problema que tenía con la técnica de envolvente. Bien, vamos un poco más adelante. Entonces, acá está un poco pasado en limpio lo que estaba diciendo recién. La resolución, esta técnica permite una resolución en rango que solo depende del ancho de cada bit y no del ancho del pulso. Esto se logra gracias a subdividir ese pulso de duración t en subpulso t sub s, gracias ¿a quién? A la modulación. Bien. Por otro lado, por la parte de potencias y energías, se puede obtener unas buenas relaciones señales a ruido, SNR, relaciones señales a ruido, emitiendo bajas potencias, porque como yo les dije anteriormente en el radar, un poco más que las potencias, lo que le interesa son las energías. Y energía es potencia por unidad de tiempo, por intervalo de tiempo. Entonces, yo puedo emitir bajas, puede ser una combinación de emitir alta potencia durante un tiempo corto o baja potencia durante un tiempo largo, donde el producto de ambas me va a dar la misma energía. ¿Bien? Esa es la otra pata de lo que sería compresión de pulso que me permite mejorar ese aspecto. Las ventajas. Las ventajas son varias que tienen esta técnica de compresión de pulso. Resolución depende solo del ancho del bit. El ancho del pulso puede incrementarse tanto como yo quiera y no me afecta la resolución. Menos potencia para la misma energía, que se logra aumentando el ancho del pulso, se incrementa la relación señal-ruido, y se tiene algo que se conoce como ganancia de compresión de pulso, que es el próximo tema que vamos a ver a continuación. Por otro lado, obviamente, como todo, tiene sus desventajas. Generar el pulso transmitido es un poco más complejo, ya tenemos que aplicar, en este caso, un tipo de modulación, aunque esto sería más que nada en viejas épocas. Hoy en día, la verdad que aplicar una modulación es relativamente muy sencillo. Generar esas señales, modularlas, sobre todo si vamos a este tipo de modulaciones de fase, es relativamente sencillo, perdón, y se lo puede realizar tranquilamente con mezcladores. Con cualquier mezclador de diodos lo puedes obtener cualquiera de las modulaciones que se te ocurra de fase, ¿no? Siempre refiriéndome de fase.
Tiene una mayor complejidad en el receptor, eso lamentablemente sí es así, debido a que en el caso anterior teníamos como un el otro era un super heterodino de conversión directa, casi, en el caso de detección por envolvente, y en este caso sería un super heterodino con frecuencia intermedia, o también puede ser de conversión directa, pero trae aparejado que sí o sí se va a necesitar hacer detecciones en cuadratura, que es todas las señales, bien, las señales de la naturaleza son señales complejas, tienen parte real e imaginaria, y para este tipo de radares se necesita obtener información de fase de la señal. Entonces, sí o sí se necesita hacer detecciones de tanto de la parte real como de la parte imaginaria de esa señal que está llegando o que es captada por mi antena receptora, luego adecuada por mi receptor. En ese caso se complica un poco más en el receptor. Si tiene uno de los receptores, es un receptor estándar, no es un receptor de frecuencia intermedia o directamente a banda base, pero por detección en cuadratura, ¿bien? Y otra de las desventajas es el procesamiento matemático barra procesamiento digital barra codificación, perdón, programación, no codificación, programación que se le debe realizar para lograr detectar, para hacer esa correlación se la realiza luego ya digitalizada la señal, o sea, ya pasada por el conversor analógico digital, ahí se aplica ese proceso de correlación. Bien, tiene una serie de ventajas que si lo pasamos a hoy en día en limpio no son tantas ventajas, son cosas relativamente sencillas que se pueden realizar tranquilamente con cualquier microcontrolador y mucho más si se usan directamente conversores rápidos o microprocesadores, se lo podría hacer ni hablar. Si se usan FPGA o radiodefinidas por software, esto se realiza de forma muy rápida y sencilla. Bien, sigamos un pasito más adelante. Seguimos con esto de compresión de pulso y uno de los, si no me equivoco, creo que este es el último tema, que uno más, es la ganancia de compresión de pulso, lo que estábamos hablando anteriormente. Esto está muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente de, gracias a la compresión de pulso, yo podía transmitir pulsos de baja potencia, pero de larga duración, para obtener la misma energía que se tendría con un pulso de alta potencia y de corta duración. Bien. Con la compresión de pulso tengo esa ventaja sumada a que la resolución no depende de ese ancho de pulso. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es comparar cómo se gana, qué ganancia se tiene debido a esta compresión de pulso en la relación señal-ruido que se tiene. ¿Qué sería esto? Entonces tenemos un diagrama que es eje vertical potencia, eje horizontal, perdón, tiempo. Tengo un pulso, una señal ahí sin modular, que tiene una potencia P sub L, potencia low, por decirlo de cierta forma, que dura un intervalo de tiempo T. ¿Bien? Tiene obviamente asociada una energía que va a ser P sub L por T. Por otro lado, tengo el otro caso en la vereda del frente, una señal nuevamente sin modular, acá estoy tratando dos señales sin modular, pero en este caso tiene un tiempo de duración de T sub S, pero tiene una potencia P sub C. ¿Bien? Entonces tengo, por un lado, una potencia, un sistema con un pulso largo, baja potencia, un sistema con un pulso muy corto, con alta potencia, ambos sistemas sin modular. Bien. ¿Qué hay de común entre estos dos? Que la energía que comprende, el área que está comprendida por estos cuadrados, por estos pulsos, es exactamente la misma. O sea que la energía del pulso corto multiplicada por el tiempo de duración es igual a la potencia del pulso largo multiplicada por el tiempo. ¿Bien? Ahí me acordé. P sub L, pulso largo, no es low, y pulso C es pulso corto. Pulso corto, pulso largo. Esa es la definición. Bien, entonces tengo hasta ese momento eso. Y ahora, ¿qué sucede si agarro y digo, bueno, ¿y qué pasa si a esto le aplico esto que vimos recién, compresión de pulso? Donde yo transmito un pulso de baja potencia, largo,
que tenga la misma potencia y el mismo largo, por decirlo así, de ese pulso de baja potencia, largo, que estaba sin modular, pero yo le sumo ahora que está modulado. ¿Cómo está modulado? Con esta secuencia, que si ustedes recuerdan un poquito, agrego eso. ¿Qué va a suceder ahora? Bien, entonces esa es la cuestión, y ahora vamos a analizar qué pasa con las relaciones señales de ruido en cada uno de estos casos. Vamos a ver que al último encontramos una relación de la ganancia que se obtiene mediante una compresión de pulso. Bien, entonces la relación señal de ruido de un pulso corto, sería este pulsito que está acá en verde, ¿qué sería? La potencia dividido el nivel de ruido, la densidad de ruido. Esa potencia es la potencia del pulso corto, P sub C, dividido en. A su vez tenemos que P sub C multiplicado por la duración de ese pulso corto, T sub S, es igual a la energía. Y aquí lo que hago, despejo P sub C, que va a ser igual P sub C, igual a la energía dividido al ancho de duración de este pulso corto, que es T sub S, que es justamente lo que vine y se reemplazó en este punto. Obtengo ese valor. Bien, simplemente estoy relacionando valores. Todo, obviamente, partiendo de esta relación que es fundamental. Considerar esas igualdades de energía. ¿Por qué hago esa consideración? Obviamente, para luego poder decir que esta relación señal-ruido que trabaja en base a energía es n veces esta otra señal. Es simplemente por eso hago la igualdad de esas energías. Bien, sigo trabajando con la relación señal-ruido de ese pulso corto. Ahora voy un poco más allá, digo, esta energía que tengo acá, a su vez, por esta igualdad de energía, es igual al producto, perdón, entre la potencia de un pulso largo multiplicada por la duración de ese pulso largo que es T. Agarro, multiplico, reemplazo aquí y llego a esa relación. ¿Bien? Sigo, como les dije, simplemente relacionando valores, nada más que eso. Ahora, por otro lado, ¿qué sucede con la relación señal de ruido de un pulso largo? La relación señal de ruido de un pulso largo, tengo la potencia del pulso largo por esa densidad de ruido que va a depender del ancho de banda, que en ambos casos es exactamente la misma. Obtengo eso, llego ahí. Entonces, fíjense un poco acá. Yo tengo que la potencia, perdón, la densidad, la relación señal de ruido de un pulso largo es la potencia de ese pulso largo dividido el nivel de ruido, que casualmente aparece aquí también. Entonces, yo puedo relacionar eso y decir que un pulso corto es igual a la densidad de un pulso largo multiplicado por estos dos parámetros que son T y T sub S, donde T es el valor de la duración del pulso y T sub S es la duración de esa modulación o duración del pulso corto que vamos a tener ahora si llegamos a aplicar esta técnica de compresión de pulso. Si llamamos M a ese cociente entre T, entre el ancho del pulso y ese ancho de cada bit, por decirlo así, obtengo que un pulso corto tiene M veces la ganancia que se tendría con un pulso largo. Bien, entonces ese es el factor que de cierta forma, o la ganancia, perdón, que se va a obtener al utilizar la compresión de pulso. Bien, esa es la ganancia que se obtiene. Y si no me equivoco, ya para ir finalizando, lo último que vamos a ver es el proceso de almacenamiento y adquisición de señales. ¿Cómo sería esta parte? Yo tengo, obviamente, todo esto centrado a lo que es un sistema de tipo pulsado. Tengo
las partes transmisoras, el pulso 1, acá tengo la transmisión 2 del pulso 2, así del pulso 3, y así hasta la transmisión enésima del pulso N. Tengo todo, obviamente esto se va transmitiendo secuencialmente. Primero el primer pulso, luego el segundo, luego el tercero, no al mismo tiempo, acá simplemente porque la diapositiva quedó así, están todas a la vez. Pero es uno por uno, secuencial. Se los transmite, eso va en el proceso de transmisión y recepción, que vimos la clase pasada, ahí donde se le mete ruido, se le llega el retardo, la sección eficaz del radar, las interferencias, el nivel de clutter, y todo un poco más de esas cosas. Luego de eso, vuelve la señal y obtengo los ecos. Un eco correspondiente a cada una de esas transmisiones realizadas. Un eco 1 o una señal recibida, para ser más precisos, una señal recibida 1 para la transmisión 1. Una señal recibida 2 para la transmisión 2, así sucesivamente hasta una señal recibida enésima para la transmisión enésima. Bien, eso sería todo el proceso de transmisión y recepción que hablábamos al principio, que se va a repetir n veces. Luego, ¿qué hago? Voy a realizar la correlación entre esos dos valores. ¿Y qué es la correlación? Digamos, a ver si lo podemos ver. No, aquí no está, ahí nomás, perdón, era así. Entonces, vengo, saco el puntero y sigo. Entonces, ahí está. Bien. La correlación se va a aplicar entre el primer pulso recibido, perdón, el primer pulso transmitido con la señal recibida. Realizo la correlación entre esas dos señales. Ese resultado, recuerden que la correlación, siendo la correlación una función que me permite determinar el grado de similitud o el punto donde se encuentra una mayor similitud dentro de toda esa duración de la señal, el punto en el cual hay una similitud entre las dos señales a las cuales se le aplica esa correlación. ¿Quiénes serían en este caso? La señal transmitida y la señal transmitida y la señal recibida. Lo que a mí me interesa ver es, dentro de esta señal recibida, en qué punto encuentro similitud con esta señal transmitida. Y en ese punto donde yo encuentre esa similitud, se va a destacar, como vimos anteriormente, como un pico alto. Eso me está indicando que ahí se produjo una reflexión sobre mi objetivo. Bien, ese resultado de esa correlación se va a almacenar en una matriz denominada matriz M. Este resultado se va a ir a la primera columna. Hago lo mismo para el segundo, aplico la correlación sobre la señal recibida correspondiente al segundo pulso transmitido. Así lo hago para el tercero, así sucesivamente, hasta llegar al enésimo pulso. Hago la correlación, pulso transmitido, con la señal recibida de esa correspondiente transmisión. Almaceno esa matriz M y es en esta matriz M sobre la cual a posteriori se van a realizar o se van a aplicar todas esas técnicas de procesamiento digital. ¿Qué forma tiene esa matriz M? Fíjense, en este caso se tiene 9 filas, por decirlo así. Una columna corresponde a un pulso, o sea que acá tendrían tengo 6 columnas, una columna corresponde a cada uno de estos pulsos. Acá tendrían que haber 6 pulsos transmitidos con 6 señales recibidas. Las correlaciones entre cada pulso con su correspondiente señal recibida se almacenan y estas señales correlacionadas, por decir, son las señales que se ven aquí. ¿Bien? Esto sería mirando desde planta, desde arriba, esta matriz. Espero que se vea, pero si ustedes notan, se van a ver como unos piquitos. Esos picos me van a dar la idea, esos son los picos que veíamos anteriormente, que ahí se produjo una reflexión sobre el objetivo. ¿Bien? Con esa correlación, de cierta forma, yo puedo dar la pista o resaltar sobre esa señal recibida los puntos en los cuales posiblemente se produjo una reflexión. ¿Bien? Eso es con respecto a la adquisición y almacenamiento.
Ahora sí vamos a hablar un poco de la función correlación, que tiene la forma esta que estábamos viendo anteriormente, que es de unos picos. Bien. Y la función correlación, como ya les dije, lo que te permite es determinar el grado de similitud entre dos señales. ¿Quiénes son estas dos señales? Por un lado, la señal que se recibe y por otro lado, la señal que se transmite. Como yo soy quien crea esa señal transmitida, conozco exactamente cada parámetro y la puedo reproducir tantas veces como yo quiera. Entonces lo que hago es la correlación entre esas dos señales. ¿Bien? ¿Por qué lo hago así? Porque la salida de esa función correlación me va a dar como evidencia con picos, como estos picos así grandes, los puntos en los cuales dentro de esa señal recibida se encuentren muestras o señales de presencia de esa señal que se transmitió. Bien, esa es la idea. Ahora, en lo que es la parte de programación y enfocándonos más a el procesamiento digital de señales, perdón, la función correlación se puede aplicar o se puede obtener mediante lo que se conoce como un filtro adaptado. Este filtro adaptado permite, obviamente todo esto ya en el tiempo discreto, ya con las cosas, ya no teniendo señales en tiempo continuo, sino todo en tiempo discreto, ya con un periodo de muestreo y todas las demás cosas. Este filtro adaptado permite implementar esa función de correlación. ¿Entre quiénes? Entre dos señales que van a ser la señal transmitida y esa señal recibida. Ahora, ¿cómo obtengo? Como ustedes recuerdan, un poco de procesamiento digital de señales de PDS. Para un filtro adaptado, lo fundamental es siempre encontrar su función de transferencia, que era la respuesta al impulso, y afortunadamente para nosotros, esa función de transferencia del filtro adaptado es muy sencilla de obtener. Bien, ¿cómo se la puede obtener esa función de transferencia de un filtro adaptado? Que te permite hacer la función de correlación de cualquier señal, de cualquier forma que tenga esa señal que se transmite, es siguiendo simplemente esta ecuación. ¿Qué nos dice? Donde la función de transferencia de ese filtro adaptado va a ser igual a, sea que se tiene que S es la señal que se transmite, es la señal que yo estoy transmitiendo, nos dice que la respuesta de ese filtro adaptado va a ser igual a esa señal que se transmite conjugada, o sea, con su parte imaginaria con el signo opuesto, y luego invertida en el tiempo. Simplemente con eso yo obtengo la función de transferencia, o en otras palabras, el filtro adaptado, con el cual luego, si yo aplico este filtro a esa señal recibida que tiene como origen este tipo de señal transmitida, voy a obtener la correlación, estos picos, efectivamente. Bien, es muy sencillo de hacer, por decirlo, ¿qué tan sencillo es? En el caso de señales moduladas en fase, la señal transmitida no es otra que el código, porque yo lo que hago es modular esa señal en RF, ¿verdad? Pero en un receptor, recuerden que con los mezcladores lo que yo siempre hago es elimino con los mezcladores esa frecuencia de RF y me quedo solamente con la señal en banda base. Esa señal en banda base de la señal transmitida no es otra cosa que simplemente una secuencia de pulsos de una determinada duración, que es esa duración de cada bit, pero son pulsos que van a decir en alto 1, en 0, 0, en alto 1, es ese valor. Y hacer el filtro adaptado de esa señal es simplemente invertirla, hacer lo que era el último bit, hacer que sea el primer bit. Es simplemente eso. Por eso les digo que, por suerte, afortunadamente, obtener filtros adaptados de funciones es relativamente sencillo. Si nos vamos a las señales de chirp, lo único que se hace es invertir. Si era creciente en frecuencia, ahora es decreciente en frecuencia. Es simplemente eso. Con eso ya se tiene la función de transferencia de ese filtro adaptado que me permite a posteriori aplicar la correlación. Y lo último que vemos en la clase de hoy es un ejemplito simplemente de cómo se aplica ese filtro adaptado. Esta señal que está aquí es una
señal que se recibe, es la señal recibida, ¿bien? Fíjense, tiene varios picos, ¿verdad? Nosotros podemos decir, quizás aquí hay un pico, esto puede ser quizás un nivel de... Acá nos puede estar indicando que hubo la presencia de señal, de eco, por aquí, pero hay varios, ¿bien? ¿Qué sucede si yo a esto le aplico ese filtro adaptado? ¿Qué obtengo? Si aplico ese filtro adaptado en color azul, fíjense que se resaltan varios picos y se mueren otros. Por ejemplo, acá salta un pico muy alto, acá hay otro, por aquí hay otro, aquí podríamos ver otro, acá hay uno grandote, pero estos picos muy altos como que desaparecen. Bien, para hacer un poco más allá, obviamente yo esta señal yo la creé, digamos, ahí en la computadora, por ende, ¿quiénes son blancos? Son justamente estos tres que están aquí. No, estos cuatro son ecos, son objetivos que estaban a distintas distancias. Uno está aquí a 7 kilómetros, el otro estaba a 15, el otro a 20 y el otro a 25 kilómetros a partir del radar. Pero fíjense cómo, gracias a ese filtro adaptado, pude descubrir, obviamente, no me elimina todo, no todo es mágico, pero comparado con lo que tenía antes, que acá ni cuenta me podría dar que había algo en 25, algo en 20, algo en 15 y algo por acá, perdón. Aplicado ese filtro adaptado, fíjense cómo se realza y lo puedo ver realmente. Si no hubiera aplicado este filtro adaptado, nunca hubiera descubierto que tenía tres picos aquí y uno por acá. ¿Bien? Eso es la facilidad o la gracia que nos brinda aplicar un filtro adaptado que te permite implementar esa función de correlación. ¿Bien? Y con eso terminamos la tercera clase. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? Ustedes me dicen. ¿Algo que quieran preguntar? No, por ahora. Ok. Bien, entonces lo que voy a hacer primero es detener la grabación.